un sonido que no olvidarás. El chirrido del metal contra el metal. El temblor del suelo bajo tus pies. Y el momento exacto en que te das cuenta de que el tren en el que vas no debería estar moviéndose. México tiene una historia ferroviaria que pocos conocen. Y dentro de esa historia, hay rutas que nunca debieron existir. Rutas construidas al límite de lo posible, operadas más allá de lo razonable y abandonadas justo cuando más las necesitaban. Hoy vas a conocer 5 de ellas. Y te garantizo que al final de este video, nunca volverás a ver unas vías de tren de la misma manera. Porque esto no es historia muerta. Algunos de estos ferrocarriles siguen ahí. Y algunos de estos errores, también. El quinto lugar lo ocupa el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Una ruta que conecta el Golfo de México con el Pacífico, atravesando el punto más angosto del país. Sobre el papel suena casi perfecto. En la práctica fue una pesadilla que nadie supo resolver. El Istmo tiene un enemigo invisible y constante que los ingenieros del siglo XIX subestimaron de manera fatal: el viento. No el viento que mueve las hojas. Hablamos del tehuano, uno de los vientos más violentos de todo el continente americano. Ráfagas que superan los 120 km por hora, que bajan de las montañas del norte como una pared invisible y golpean las vías con una fuerza que ningún cálculo de la época contempló correctamente. Los primeros trenes que operaron en esta ruta aprendieron la lección de la peor manera. Vagones descarrilados. Carga perdida. Retrasos de días enteros esperando que el viento cediera. Y aún así el ferrocarril siguió operando. Porque había dinero en juego. Siempre hay dinero en juego. Pero el viento no era el único problema. La región es húmeda, tropical, con lluvias que convierten el suelo en algo vivo que se mueve, que cede, que no avisa. Las vías tenían que ser revisadas constantemente. El mantenimiento era caro. Y llega un momento en que el costo de mantener algo vivo supera el valor de lo que produce. Ese momento llegó. Y cuando llegó, nadie lo anunció oficialmente. Lo que pasó después es lo que hace a este ferrocarril especialmente perturbador. No fue un gran accidente. No fue una catástrofe con titulares. Fue algo más silencioso y más peligroso: el deterioro lento. Puentes que nadie revisaba. Tornillos que nadie apretaba. Tramos completos donde la vía simplemente se fue torciendo, milímetro a milímetro, año tras año. Y los trenes seguían pasando. Hay reportes de trabajadores ferroviarios que describían ciertos tramos como rezar y acelerar. No en broma. La lógica era que si ibas más despacio, el tren tenía más tiempo para descarrilar. Si ibas rápido, cruzabas antes de que el viento o el suelo decidieran algo diferente. Eso no es ingeniería. Eso es apuesta. Y lo que muy pocos saben es que esta ruta transportaba materiales industriales pesados. Químicos. Combustibles. Mercancía que convertía cada descarrilamiento potencial en algo mucho más que un accidente de tráfico. Si uno de esos vagones hubiera caído en ciertos puntos de la ruta, las comunidades cercanas habrían pagado un precio que nadie quería calcular en voz alta. Pero eso no es ni lo peor. Porque el número 4 tiene algo que este no tiene: altura. El cuarto lugar pertenece al ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, conocido como el Chepe. Si alguna vez escuchaste hablar de él como una experiencia turística, tienes razón en parte. Es visualmente uno de los recorridos más espectaculares de América Latina. Pero hay una diferencia muy importante entre espectacular y seguro. Y el Chepe lleva décadas viviendo exactamente en esa brecha. La ruta atraviesa la Sierra Tarahumara con 96 túneles y 37 puentes. Algunos de esos puentes están suspendidos a más de 300 metros sobre cañones que no tienen fondo visible. La Barranca del Cobre no es solo un nombre bonito en un folleto. Es un abismo real. Y el tren pasa sobre él con una regularidad que cuando la piensas despacio resulta genuinamente inquietante. El problema del Chepe no es solo la altura. Es la combinación de factores que ningún folleto turístico va a mencionar. La sierra es sísmica. Temblores pequeños, constantes, que nadie reporta en la Ciudad de México pero que allá arriba se sienten en las paredes de los túneles, en las grietas que aparecen y que a veces se cierran solas y a veces no. Las lluvias de temporada convierten los cerros en algo completamente diferente. Los deslizamientos de tierra en esta región no son raros. Son esperados. Hay temporadas en las que el equipo de mantenimiento trabaja más tapando vías después de derrumbes que haciendo cualquier otra cosa. Y luego está el factor que más incomoda: la infraestructura tiene décadas.
Algunos de esos puentes fueron construidos en la primera mitad del siglo XX. Han sido reforzados, parcheados. Pero hay una diferencia enorme entre un puente diseñado para durar 50 años y uno que ya lleva 90 en servicio activo con trenes encima. Hubo un trabajador de mantenimiento que operó en esta ruta durante casi 15 años. En una conversación que muy pocos escucharon, dijo algo que no se olvida fácilmente: todos sabían cuáles eran los tramos problemáticos. Todos. Pero mientras el tren pasara sin incidentes, el reporte decía que todo estaba en orden. Y hay que preguntarse cuántos kilómetros de vía en México tienen ese mismo reporte hoy. El chip es peligroso de una forma muy específica, es peligroso porque parece seguro. Porque tiene asientos numerados y paisajes que quitan el aliento. Y esa normalidad es exactamente lo que hace que nadie haga las preguntas correctas. En ciertos tramos de la sierra, si el tren descarrilara, los equipos de rescate tardarían horas en llegar. No porque no quisieran, sino porque físicamente no existe forma de acceder más rápido. Eres tú, el abismo, y el tiempo. Y aún así el Chepe sigue vendiendo boletos. Pero lo que viene en el número 3 tiene algo diferente. Porque ya no estamos hablando solo de geografía peligrosa. Estamos hablando de una ruta donde el peligro también venía de adentro. El tercer lugar es para el tramo Veracruz a Ciudad de México del histórico ferrocarril mexicano. Esta es una de las rutas más antiguas del país. Y eso en términos de infraestructura ferroviaria no es un título honorífico. Es una advertencia. El recorrido implica subir desde el nivel del mar hasta más de 2000 metros de altitud en un trayecto relativamente corto. Eso significa pendientes pronunciadas, curvas cerradas, cambios de temperatura brutales que contraen y expanden el metal de las vías de formas que los ingenieros modernos todavía estudian con atención. Pero el problema histórico de este tramo no era solo técnico. Era humano. Durante décadas esta ruta fue uno de los corredores de carga más importantes del país. Petróleo, mercancías industriales, productos que el país necesitaba mover rápido y en grandes volúmenes. Y esa presión constante de mover más rápido, con menos paradas, generó una cultura dentro de los equipos operativos que tuvo consecuencias reales y documentadas. Hay un tipo de accidente ferroviario que se llama coloquialmente fuga de frenos. Ocurre cuando un tren cargado descendiendo una pendiente pronunciada pierde la capacidad de frenar de manera controlada. En una carretera eso ya sería grave. En vías que bajan serpenteando desde las montañas hacia el puerto de Veracruz, con comunidades a los lados, con curvas que el tren tiene que tomar a velocidad reducida o simplemente no las toma, es una situación de una dimensión completamente diferente. Este tramo registró varios de esos episodios a lo largo de su historia operativa. Algunos terminaron en descarrilamientos controlados donde los propios maquinistas tomaban decisiones de último segundo para salvar lo que se pudiera. Otros no terminaron tan bien. Lo que hace especialmente oscuro a este ferrocarril es que muchos de esos incidentes ocurrieron de noche. En horarios donde la visibilidad era mínima, donde las comunidades cercanas a las vías dormían sin saber lo que se movía a metros de sus casas. Y hay algo más que los registros oficiales de la época anotaron de forma vaga, casi intencionalmente imprecisa. En al menos 2 ocasiones documentadas los trenes que perdieron el control en este tramo transportaban materiales que nunca debieron estar en esas vías bajo esas condiciones. Nadie fue procesado. Nadie perdió su puesto. Los trenes siguieron corriendo. Pero esto tampoco es lo más perturbador de esta lista. Porque el número 2 tiene un elemento que los anteriores no tienen. Uno que convierte el peligro físico en algo mucho más complejo y mucho más difícil de ignorar. El segundo lugar es para la bestia. Y este es diferente a todos los anteriores. No porque las vías estén en peor estado, aunque en muchos tramos lo están. No porque los puentes sean más viejos, aunque algunos lo son. Es diferente porque el peligro aquí no es solo mecánico. Es humano, masivo y completamente visible para cualquiera que haya querido verlo. La bestia es el nombre con el que se conoce a la red de trenes de carga que atraviesa México de sur a norte. No es una ruta turística. No es un servicio de pasajeros. Es un tren de mercancías que durante décadas se convirtió en el medio de transporte más peligroso del continente para miles de personas que intentaban cruzar México en su camino hacia el norte. Migrantes. Personas que no tenían otra opción o que creían que esta era la menos mala. Que se subían a los techos de los vagones, se aferraban a los laterales, dormían sobre el metal vibrante a 60, 70, 80 kilómetros por hora. Sin cinturón. Sin red.
sin nadie que los contara ni los cuidara. Las vías de la bestia atraviesan zonas de las que no se habla en los boletines oficiales. Pasan por regiones donde los trenes tenían que reducir la velocidad en ciertos puntos no por mantenimiento sino por razones que nadie quería documentar con demasiado detalle. Los accidentes en la bestia no eran accidentes en el sentido técnico ferroviario. Eran personas que caían, que se quedaban dormidas y rodaban, que perdían el agarre en una curva, que pagaban con un brazo, con una pierna, con la vida, el precio de un viaje que nadie debería tener que hacer de esa manera. Y lo más perturbador no es el número de accidentes. Es que el número exacto no existe. Porque nadie llevaba un registro real. Porque muchas de esas personas no tenían documentos. Porque en muchos casos simplemente desaparecían en el camino y nadie sabía si habían llegado, si se habían bajado antes, o si algo había pasado en la oscuridad entre un estado y otro. La bestia es el ferrocarril más peligroso de México en términos de vidas afectadas. Pero no es el número 1 de esta lista. El número 1 lo es por una razón diferente. Porque su peligro no viene de las personas que lo usaban. Ni del viento. Ni de la altura. Viene de algo que se construyó mal desde el principio y que nadie quiso admitir hasta que ya era demasiado tarde. En primer lugar, el ferrocarril más peligroso de México es el del Cañón del Sumidero en Chiapas. Hay proyectos que nacen con una lógica correcta y mueren por decisiones incorrectas. Y hay proyectos que nacen con la lógica equivocada desde el primer día. Este es el segundo tipo. La idea era conectar regiones de Chiapas que históricamente habían estado aisladas del resto del país. Una intención válida, incluso noble. Pero la geografía de Chiapas no negocia. No cede. No hace excepciones para plazos de entrega ni para presupuestos ajustados. El Cañón del Sumidero es una de las formaciones geológicas más imponentes de México. Paredes que caen verticalmente hasta el río Grijalva. Microclimas que cambian en cuestión de kilómetros. Suelos que en superficie parecen sólidos y que debajo tienen comportamientos completamente impredecibles, especialmente cuando llueve, especialmente en temporada de ciclones, especialmente cuando estás construyendo sobre ellos algo que pesa lo que pesa un tren cargado. Los ingenieros que trabajaron en los estudios preliminares de esta ruta identificaron varios puntos críticos. Puntos donde la estabilidad del terreno era cuestionable. Donde las soluciones técnicas necesarias iban a encarecer el proyecto de manera significativa. Esos reportes existieron. Esos reportes llegaron a las mesas correctas. Y aún así la construcción avanzó sin las modificaciones necesarias. Lo que ocurrió en los primeros años de operación no fue una sorpresa para nadie que hubiera leído esos reportes. Los problemas empezaron menores, deformaciones en la vía, pequeños deslizamientos que obligaban a parar el servicio por días. Luego vinieron los problemas mayores. Secciones enteras de terreno que se movieron durante la temporada de lluvias, llevándose consigo tramos de vía que habían tardado meses construir. Pero el momento más oscuro de esta historia no fue ninguno de esos incidentes técnicos. Fue la decisión que se tomó después de todos ellos, seguir operando en los tramos que todavía se podían operar, mientras se evaluaban soluciones para los tramos problemáticos. Esa evaluación duró años. Durante esos años los trenes que pasaban por los tramos seguros lo hacían sabiendo que a pocos kilómetros había puntos que no eran seguros. Que el tramo que hoy estaba en orden podría no estarlo mañana, dependiendo de cuánto hubiera llovido la noche anterior. Un maquinista que trabajó en esta línea durante ese periodo describió la sensación de una manera que no necesita adorno. Cada vez que pasaba por ciertos puntos miraba hacia los lados antes de entrar, como si pudiera ver algo diferente esta vez. Nunca vio nada. Pero siempre miró. Ese es el tipo de miedo que genera un ferrocarril que sabe que tiene problemas y los ignora de manera sistemática, documentada, institucional. El ferrocarril del Cañón del Sumidero es el número 1 de esta lista no porque haya tenido el accidente más grande, sino porque representa algo que todos los anteriores comparten en distintos grados, la decisión consciente de mantener en operación algo que no debería estarlo. La apuesta de que hoy no va a pasar nada. De que ese presupuesto puede esperar. De que ese reporte puede archivarse. Y a veces esa apuesta sale bien. Y a veces no. Lo que tienen en común estos 5 ferrocarriles no es la geografía. No es la época en que fueron construidos. Es algo más simple y más incómodo, en todos los casos alguien sabía. Alguien tenía la información. Alguien firmó el reporte que decía que todo estaba en orden cuando no lo estaba. Los trenes no son peligrosos por accidente. Son peligrosos por decisión.
Por omisión. Por el costo de hacer las cosas bien comparado con el costo aparente de no hacerlas. La próxima vez que veas unas vías de tren, recuerda esto. Lo que se mueve sobre ellas puede ser perfectamente seguro. O puede ser una apuesta que alguien hizo por ti sin preguntarte. Y tú nunca lo sabrías.